Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar reunidos y queremos continuar con el tema sobre las aflicciones, las adversidades de los cristianos. Y como hemos dicho, en la vida tenemos diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de aflicciones. Hay pruebas financieras, hay pruebas de salud, hay pruebas emocionales, pero al final, según la naturaleza de la prueba, afecta no solo nuestro cuerpo, sino también el alma y el espíritu nuestro. Hay problemas o dificultades que tienen que ver específicamente con el cuerpo, como las enfermedades. Cuando estamos enfermos, nuestro cuerpo lo resiente, nuestra alma también, pues nos volvemos tristes y también afecta nuestro espíritu, porque pensamos que Dios está lejos de nosotros. Hay problemas que afectan nuestra alma, como la infidelidad, como la traición, diferentes tipos de pruebas que llegan al alma, pero de igual afectan nuestro cuerpo, porque el alma hace que muchas veces el cuerpo pierda sus defensas y de igual manera el espíritu. Y hay dificultades que tienen que ver con el espíritu, como las batallas espirituales. Eso afecta nuestra vida, no solo a nivel del espíritu, sino también a nivel del alma y a nivel del cuerpo. Entonces, hay una diversidad de pruebas que vienen a nuestra vida. Pero quiero que entendamos algo, porque como decíamos hace unos domingos, la dificultad, la adversidad, no es algo extraño para los cristianos, sino que es algo que debe ser muy común. Y vayamos a Génesis, por favor, capítulo 1, versículos 2 y 3. Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquí leemos los primeros versículos de la Biblia. Así comienza. Hay un mensaje ahí para nosotros. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas hablan de pruebas, dificultades, adversidades de cualquier tipo de naturaleza que llegan a nuestra vida. Y dice que en el principio las tinieblas estaban sobre la tierra, sobre la faz del abismo, pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí, habían tinieblas alrededor,
Pero eso no impedía para que el Espíritu de Dios se moviera. Las tinieblas nunca van a impedir que Dios se mueva en nuestras vidas. Y es en medio de las tinieblas que dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Él es el único que puede librarnos. Él es el único que puede tomar control de nuestra vida en medio de las tinieblas. Aún a pesar que la tierra estaba desordenada y vacía, a pesar de que nuestra vida sea un desorden y esté vacía. En el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8. Dice: y llamó Dios a la expansión de los cielos. Y fue la tarde y la mañana en el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué vemos aquí? Bueno, primero, cuando la adversidad viene a nuestra vida, cuando la dificultad llega, cuando las tinieblas están invadiendo nuestra vida, creemos que ya todo está terminado, que ya todo se acabó. Y es porque en esta vida, en este sistema que vivimos, el día comienza con la luz y termina con las tinieblas. Amén. Ahorita estamos, digámoslo así, a principio del día, pero cuando el sol se oculta y las tinieblas vienen, entonces decimos, ya el día está terminando. Pero en el Señor la cosa es al revés. El día comienza con las tinieblas y termina con la luz. Es como el calendario judío, que comienza el día a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, aquí vemos que cuando las tinieblas llegan a nuestra vida, la dificultad, no debemos pensar que es el fin. Es simplemente el principio de algo nuevo. Un día nuevo viene. Cuando las tinieblas, leíamos la tarde, las tinieblas llegaban, ahí comenzaba el día. Leíamos que decía, y fue la tarde y la mañana. En esta vida decimos la mañana y la tarde, es un día. El Señor dice, no, es la tarde y la mañana. En otras palabras, cuando las tinieblas, la dificultad viene, es porque el Señor quiere darnos algo nuevo, algo fresco. No debemos desmayar, sino que debemos agarrar fuerzas, sabiendo que las tinieblas solo anuncian un nuevo día.
Por eso leemos Hebreos capítulo 12, vayan conmigo, verso 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué debemos de ver en Jesús? Él nos lo explica, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando llegue la dificultad, debemos poner, dice, nuestros ojos en Jesús, porque cuando Él atravesó las tinieblas, la oscuridad, cuando Él fue a la cruz, Él iba con gozo, no porque la cruz le daba risa, la cruz no da risa, causa dolor, pruebas, pero tenía gozo porque Él sabía que las tinieblas anunciaban un nuevo día. Y dice, dice, por el gozo puesto delante de él, él sabía que la cruz lo llevaría a sentarse a la diestra del trono de su Padre. Entonces, él tenía gozo cuando pasó las tinieblas. Sí, pero no por la cruz, no por los clavos, no por las espinas, sino porque él sabía que ese camino lo llevaría al trono de su Padre. Entonces, cuando la adversidad, la prueba viene, no debemos poner nuestra vista en ese momento, en esa dificultad, sino en aquello que está por venir, en aquello que el Señor hará nuevo en nuestras vidas. Entonces, primero, las dificultades, las adversidades, no es el fin del día, es el principio. Es porque Él quiere darnos algo nuevo y fresco. Amén. Es así, hermanos. Algo nuevo Él va a hacer cuando la adversidad viene, cuando la dificultad viene. Como en Job. Job pasó dificultades, pruebas, aunque él no entendía, ni sus amigos, pero al final él vio que lo que el Señor estaba haciendo en él era llevándolo a un lugar nuevo en Cristo Jesús o en Dios mismo. No era el fin. Hubo momentos, sí, en que el mismo Job decía, ¿quién me quitara la vida?
ya no aguanto. Pero al final entendió que lo que él estaba pasando no era su fin, sino el principio de algo nuevo y fresco que el Señor quería darle. Ahora, el Señor es tan bueno, hermanos, que Él antes de que la prueba, la adversidad venga, Él siempre nos prepara. Él siempre nos ayuda. Él siempre nos anima. No busquemos, pero en Marcos capítulo 9, del 1 al 13, aquellos que toman nota, después que Jesús fue bautizado en agua, el cielo se abrió, el Espíritu Santo cayó sobre Jesús y vino a reposar sobre él como una paloma. Y no solo eso, sino que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué momento más especial para Jesús. Qué experiencia espiritual más grande. Pero lo próximo que leemos es que Él fue llevado al desierto. Él fue llevado al desierto a tener batallas espirituales. Ahí Él fue tentado. Ahí Él fue probado. Ahora, perdón, dije Marcos 9, Marcos 1. ¿Sí? Podemos leer desde el versículo 9 en adelante. Amén. Está mal esa escritura. Pero ahí Jesús fue tentado de tal manera que en las tres áreas, primero que le dijo cuando él tenía hambre fue: haz que conviertan, haz o convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre. Fue tocado a nivel de cuerpo, fue tocado al nivel del alma y fue tocado a nivel de espiritual. Fue probado, pero antes el Señor lo capacitó, el Señor lo visitó, lo llenó con su Espíritu Santo. Israel fue llevado al desierto, pero antes, estando en Egipto, el Señor les dio grandes señales y milagros. Las plagas, ellos vieron un avivamiento y cómo el Señor abrió el mar rojo. Ellos estaban en un despertar espiritual. El Señor estaba ahí con ellos, animándolos. Y cuando ellos salieron del mar rojo, dice que salieron cantando, entraron al desierto cantando, alabando al Señor. Y ahí comenzaron las pruebas para el pueblo de Israel, pruebas mayores que las que ellos experimentaron en Egipto.
a tal grado que ellos decían, oh, si comiéramos la comida de Egipto. A ellos añoraban Egipto, porque era caminar en el desierto, atravesarlo, era una prueba difícil. Sí, pero el Señor les dio un despertar antes. El Señor los capacitó, no los dejó solos, les dio a Moisés y vieron milagro tras milagro mientras cruzaron el desierto. Era necesario pasar las tinieblas del desierto para entrar a la tierra prometida. Amén. Era necesario pasar el desierto para entrar a la tierra prometida. Si ellos veían solamente el desierto, ellos iban a perecer seguramente. Se iban a desanimar. Pero si veían la tierra prometida, la cosa cambiaría. Ellos sabían que algo nuevo el Señor les iba a dar. El desierto no era el fin, era el principio de un nuevo día. El apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 12, no lo busquen. Pablo menciona las revelaciones que él ha tenido. Cómo él fue llevado a los cielos, cómo él fue llevado al paraíso. Qué bendición. Pero luego él dice que le ha sido dado un aguijón en su cuerpo que lo está día a día torturando. Y él dice, por el cual he orado ya 3 veces. Y el Señor me dice, bástate mi gracia. Sin esas revelaciones, Pablo no hubiera soportado el aguijón en su carne. Pero él sabía quién era su Dios y la experiencia que él había tenido en Dios. Y eso lo sostuvo en todo su caminar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Israel pasó por el desierto? ¿Por qué ese aguijón en la carne de Pablo? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Hermanos, el Señor a veces nos va a dejar solos para que veamos la necesidad que tenemos de depender siempre de Él. Israel salió de Egipto creyéndose fuerte. Los supercristianos, los supercristianos. Pero cuando entraron al desierto, ellos sabían que la única forma de cruzar ese desierto era dependiendo del Señor una vez más. Es como un niño cuando empieza a caminar. El padre le agarra la manita y le empieza a que dé los primeros pasos. Y el niño
ahí va dando pasito a pasito. Pero luego el padre lo suelta y el niño se queda parado. Y es un péndulo. No sabe qué hacer. Y da un paso, 2 pasos y cae. Y el padre lo agarra otra vez. Otros 2 pasitos y lo suelta. De repente ese bebé sale corriendo. Ya no hay quien lo detenga. Así es nuestro Dios. Él nos toma de su mano, nos lleva, pero luego nos suelta para que aprendamos a caminar y saber que Él es nuestro Padre que nos cuida siempre. Fíjense, vamos a Isaías 54, versículos 7 y 8. Isaías 54, versículos 7 y 8. Leemos. Por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonó? Dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Sí, hermanos, el Señor nos abandona a veces por momentos. Por momentos no lo encontramos, Él se esconde de nosotros. Y nos sentimos a morir. Pero Él está presto para bendecirnos. Dice, te recogeré con grandes misericordias. No solo voy a tener misericordia de ti, voy a tener grandes misericordias. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Si Él nos deja solos para que aprendamos a caminar, para que aprendamos a depender de Él. Pero hermanos, hay esperanza cuando llega la adversidad. No es el fin, es el principio del día. Es porque algo nuevo Dios quiere hacer en nosotros. Allá en Mateo capítulo 14 encontramos al Señor con sus discípulos, sanando enfermos, multiplicando la comida, peces y panes. Encontramos a Jesús con sus discípulos, alimentando a las multitudes. Ellos habían tenido una visitación tremenda. Era un avivamiento muy especial. No había enfermo que no regresara sanado. Y ellos estaban ahí con Jesús, apoyándolo, orando. Qué tremendo, solo ni ponemos las manos y los enfermos son sanos. Y la gente no se quería ir. Y les dice Jesús, denle de comer. Y ellos, ¿cómo vamos a darles de comer?
Y luego ven la multiplicación de los peces. Ellos estaban en shock. Ellos estaban viendo a Dios encarnado, haciendo milagros, caminando con Él. ¡Qué maravilla! Pero leemos en el versículo 22 de Marcos 14. Después de ese día precioso, ese día en avivamiento. Verso 2. Perdón, 22. Dice, no, perdón, Mateo. Perdón, vi la R por P. Es Mateo, perdón. Mateo 14, 22, perdón. Aquí. Dice, después de ese despertar espiritual que ellos habían visto, dice, enseguida Jesús hizo, esa palabra hizo es obligó, los obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjese, la gente no se quería ir. Él les dice a sus discípulos, por favor, suban a la barca y váyanse al otro lado. Ellos están en el mar de Galilea. Váyanse. Y los discípulos, ellos querían seguir con Jesús. Ellos no querían irse. Pero los obligó, los hizo, no, váyanse. Es una orden, súbanse, váyanse al otro lado. Allá los voy a ver. Ellos, los discípulos, se suben a la barca. Y dice en el verso 23, despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Él no se fue al otro lado, él se fue al monte a orar. Los discípulos al mar y Jesús al monte. Y dice, y cuando llegó la noche, amén, las tinieblas, la adversidad, estaba ahí solo Jesús, orando. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Y cómo iba el barco? Azotado por las olas, porque el viento era contrario. Es muy bonito navegar cuando el viento no es contrario. Es casi como que el barco él solo va. Yo recuerdo en una ocasión con mi esposa, recién casados, nunca ninguno de los dos nos habíamos subido en un kayak. ¿Saben qué es un kayak? Es una lanchita con remos. Y le dije, subámonos pues. Yo iba atrás, ella adelante, y yo agarré los remos. Y empecé mar adentro. El problema era que el viento no era contrario. El viento era a favor. Así que yo dos brazadas, dos remadas, era un avión yo, para adentro. No costaba. Ah, qué bonito. Cuando ya me vi lejos de la orilla, dije, no, ya es hora de regresar. Ahí empezó la tortura. Porque el viento era contrario. Oh,
fue fácil. En 5 minutos yo estaba muy adentro. Para regresar, yo sudaba, remaba. Y en lugar de ir el kayak recto, iba de lado, así. Entonces, yo me iba alejando del punto donde había salido, iba así. Porque era imposible seguir recto. No podía, yo no tenía la experiencia, era la primera vez. A los 2 minutos de estar remando, ya no aguantaba la espalda, ya no aguantaba los brazos. Así que íbamos ahí. Yo no le decía nada a ella, pero yo me iba muriendo. Al fin, cuando vi que era algo pachito, me tiré. Y le dije, aquí te voy a empujar. Y empecé a jalar el kayak. Por supuesto, después que habíamos salido, quizás como a unas 2 cuadras, fui a la orilla, porque me fui así, para que no me costara mucho. Pero hermanos, ese día terminé sin espalda y sin brazos. Fue una experiencia horrible. Nunca más creo que me he subido en kayak. Cuando lo veo, todos esos animalitos no son para mí. Ahora, los discípulos iban remando, no en un kayak, una lancha, y el viento era contrario. Y ya iban en medio del mar. Y dice, hoy si vamos a Marcos 6, verso 46, es la misma historia, pero aclara unos puntos. Marcos 6, 46. Perdón, si alguien no tiene experiencia en kayak, no le recomiendo que se suba. Pero dice Marcos 6, 46, hablando de Jesús, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, que ya vimos la oscuridad, las tinieblas, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48, fíjense. Y viéndoles, Jesús estaba en el monte, ellos en el mar, y Jesús podía verlos quizás, sino en lo natural, en el espíritu. Pero él los veía. Y dice, y viéndole remar con gran fatiga. Pobrecitos. Ellos no podían bajarse para empujar la lancha. Ellos tenían que darle. Y ya estaban fatigados porque el viento les era contrario. Ahora, el Señor estaba consciente de que ellos estaban en gran prueba, en gran dificultad. Si había tormenta, habían olas grandes. Lo más seguro que no había nada de estrellas ni de luna. Por lo tanto, era una oscuridad densa. Ellos no veían nada. Estaban afligidos. Ellos remando y el Señor orando. Esa era la bendición, eso sí. Y hermanos, hay momentos difíciles en la vida, como los que vivió Job y todos los siervos de Dios. Pero no olvidemos que a pesar de la tormenta, el Señor siempre nos está viendo
aunque nos sintamos solos. Él siempre está intercediendo por nosotros. Sí, te abandoné por un momento. Ellos se sentían abandonados. Pero, increíble, fue el mismo Señor quien los obligó a subirse a la barca. Él los metió a la tormenta. Él sabía, pero no solo los metió, sino que Él se fue a orar, a interceder por ellos. Él quería darles algo nuevo, una nueva experiencia. Y si vamos a Juan capítulo 6, versículo 16, aquí leemos algo más de esa experiencia. Juan 6, 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaú. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estaban solos, abandonados. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, 5 kilómetros mar adentro, estaban en medio del mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Primero, el Señor los obligó a entrar a la barca e irse al otro lado. Segundo, descendieron los discípulos al mar. Ellos entraron en pruebas. El mar en la Biblia, uno de sus significados es la prueba. Significa prueba. Significa batallas espirituales. Leamos Apocalipsis 13:1 rápido y regresamos. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Batallas espirituales. Una bestia subió del mar. Eran pruebas, dificultades. Entonces el Señor los obligó a subir a la barca y los metió en el mar. ¿Por qué? Porque quería hacer algo nuevo en sus vidas, algo nuevo venía para ellos. Y hermanos, ojo a esto. El que seamos obedientes a Dios no significa que no habrá pruebas. Lo repito, el ser obedientes al Señor no significa que no habrá pruebas. A veces la misma obediencia, como en este caso, los llevó a la prueba. El Señor Jesús dice que cuando entró al mundo dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
esa voluntad lo llevó a la cruz. Amén. Los hombres más obedientes en la Biblia, como Job, Daniel, Noé y todos los hombres de fe de Hebreos 11, no se escaparon de las pruebas. Ahora aquí dice que ellos habían remado como 30 estadios. El número 30 en la Biblia es el número de los reyes, como en el caso de José, David y Jesús, que comenzaron su reinado a la edad de 30 años. A los 30 años era la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio. Y hermanos, cuando los reyes y sacerdotes estén formados, vendrán pruebas, pero veremos la gloria de Jesús. Por otro lado, cuando nuestras fuerzas se debilitan, cuando estamos por tirar la toalla, cuando estamos por rendirnos, entonces el Señor siempre viene a nuestro rescate y le veremos como Él es. Él nos abandona, pero por un breve momento. No lo busquen, pero leíamos en Marcos 6:48, que dice, o vayamos, veámoslo por favor mejor. Marcos 6:48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, ya estaban débiles, no tenían fuerzas, ya estaban por darse por vencidos y dejarse ir por la deriva. Pero dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Debemos entender algo. Los romanos dividían la noche en 4 partes, en 4 vigilias. Y dice aquí que cuando la cuarta vigilia se estaba acercando, Jesús vino a ellos. La cuarta vigilia era en la madrugada, cuando el sol estaba por salir. Ya las tinieblas estaban siendo dispersas, el sol estaba por salir. Entonces Jesús vino a ellos, un nuevo día vino a estos discípulos. El nuevo día estaba ahí con ellos, algo nuevo, algo fresco, porque el día comienza con las tinieblas y termina con la luz. Ellos estaban viendo la luz, ya hay algo de luz, y ahí Jesús apareció. En Él, en Dios, siempre hay esperanza, hermanos. Siempre. No importa la prueba que usted esté pasando. No importa la dificultad. En Dios siempre va a haber esperanza. Por último,
Juan 6, 24 y 25. Juan capítulo 6, versículo 24 y 25. Dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaú, o sea, al otro lado, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Las multitudes estaban sorprendidas. ¿Y cómo llegaste si te dejamos allá? Los discípulos sí sabían, hermanos. Y aquí encontramos la diferencia entre las multitudes y los discípulos del Señor. Primero, cuando la gente subió a las barcas y se fue al otro lado de la ribera, ya la tormenta no estaba. Solo los discípulos fueron enviados a las tormentas. Solo ellos, los discípulos, vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Qué tremendo ver a Jesús. Solo ellos, los discípulos, vieron a Pedro caminar sobre las aguas. Qué gloria, hermanos. Solo ellos vieron a la tempestad obedecer a Jesús. Solo ellos vieron a Jesús en medio de la tormenta. Y solo los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús. ¿Por qué entonces las adversidades? ¿Por qué las pruebas? Porque, hermanos, el vino sale de uvas machacadas. Amén. Cuando las dificultades, las aflicciones, las tormentas vienen, debemos saber que lo mejor está por venir. Hace unos años, en cierta ocasión, estábamos pasando una prueba muy difícil, una adversidad muy grande. Y en medio de esa prueba, un hermano me envió un mensaje de una prédica de un hermano muy lindo, hermano David Wilkerson. Y la prédica del hermano era: lo mejor está por venir. Y eso me dio fuerzas. Y dije: sí, Señor. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, lo mejor está por venir. Un nuevo día está por amanecer. El sol está por salir. Ese mismo día que me envió ese hermano ese mensaje, no podía dormir. Y puse la radio. Una radio cristiana. Y en ese momento anunciaban un mensaje de un pastor muy conocido también, llamado Adrian Royer.
Y en ese momento el título del mensaje era: lo mejor está por venir. Tremendo. Hace más de un mes, el Señor me dio esta serie de mensajes que he estado compartiendo sobre la adversidad. Y estas últimas semanas he experimentado una de las pruebas más difíciles, una de las batallas espirituales más difíciles en mi vida. Y exactamente el último mensaje es este: lo mejor está por venir. Un nuevo día se acerca cuando las tinieblas llegan a nuestra vida, cuando la prueba llega. Casualidad, en Dios no hay casualidades. Amén. Y debemos animarnos hoy mismo si estamos pasando pruebas, dificultades, porque algo nuevo el Señor quiere hacer en nuestra vida. Las pruebas anuncian un nuevo día y lo mejor está por venir. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.